Hola, mi nombre es Moisés Crespo Y yo soy Cristi Cruz. y esto es Guiados Podcast. Por fin ya, después de tanto tiempo. Bastante realmente, tenemos Tenemos mucho sin una grabar. deuda grande tenemos nosotros hoy. Sí, pero o sea, nos hacía demasiada falta también. Claro, nosotros No fue hablábamos como mucho que de eso. nos olvidamos y ya. No. Hablábamos mucho de volver a grabar y eso, pero situaciones ajenas a nuestro poder, Ujú. digamos, no nos permitía. Sí, estábamos entre demasiadas cosas al mismo Ujú. tiempo y muchas cosas que asimilar, muchas cosas que aceptar y muchas cosas que adaptarnos al mismo tiempo. Así es. Pero ya gracias a Dios tenemos un tiempo suficiente para poder dedicárselo a ustedes y poder compartir las cosas que el Señor nos ha enseñado también en este tiempo de ausencia. Sí, ha sido demasiado. Por si acaso, si escuchan a una persona hablando atrás de nosotros, es porque la mamá de Moisés está dando una clase. Ujú. Bíblica. Ajá, entonces, Ella tiene el tono un poquito. un poquito, ¿cómo Ella se habla un diría? poquito agudo y alto. Así que ojalá que no, pero en caso de que Ya ustedes ustedes escuchen saben. un griterío ahí, están advertidos que mi mamá da clase de No un bíblica griterío, gritando. no un griterío, no un griterío. Es que ella tiene el tono de voz así. Un poquito agudo, ¿verdad? Pero está bien. Entonces, para el día de hoy, nosotros queremos iniciar, ¿verdad? Volviendo aquí Chan, 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 chan. para contarles el proceso de nuestra boda. Hoy ya nosotros nos quedan, bueno, hoy nosotros nos quedan, déjame calcular. Bueno, nos quedan 5 semanas, no, mentira, me equivoqué. 6 semanas. Sí, 6 6 semanas. semanas como prometidos, como viviendo en la casa de nuestros padres. Sí. Yo todavía no me lo creo, de verdad. Yo todavía creo que falta demasiado. Titi y yo hemos tenido un dilema de que yo le digo que falta poco, pero ella jura por alguna razón que 6 semanas es bastante tiempo. No sé, yo no me lo creo, no me lo creo. Yo siento que yo me voy a creer ya, quizá cuando me levante a las 5 de la mañana para cambiarme. Quizás. El día de la boda. Ajá. Pero todavía no me lo creo. Entonces, realmente este año ha sido uno de los años más retadores para nosotros. Ujú. Porque aunque ustedes quizá, o sea, yo no publiqué nada por las redes sociales sobre eso, ni nos hayan visto como con actitud. Como que aunque nosotros no hayamos compartido eso en ningún otro momento, aunque creo que sí dimos como pincelada de que había sido un año difícil, Algunas sí, sí. eh, no significa que no haya estado pasando Muchas cosas. muchas cosas Sí. en nuestra vida. Entonces, realmente yo entiendo que nuestra historia como nuestra historia hacia el matrimonio ha sido un proceso o una prueba de fe, Sobre todo, sí. como que Dios lo ha usado para moldearnos, para enseñarnos, para Ujú. guiarnos. Y por eso ha sido muy difícil. Sí, ha sido un año de muchísimas pruebas que nosotros no imaginábamos que íbamos a estar pasando. O sea, nosotros celebramos la llegada del 2020 sin saber todo lo que nos depuraba. Ah, o sea, exceptuando el coronavirus, estamos hablando de cosas que nos pasaron sin, Antes o sea, sin tener en cuenta el la coronavirus. pandemia, el Ajá. tiempo de pandemia, sino cosas que no tenían nada que ver y cosas que nos afectaron bastante y que nosotros no le esperábamos jamás. Sí. Pero también yo siento que a pesar, o sea, como que en medio de todo el proceso nosotros pudimos acercarnos más Ujú. como pareja. Sí, Crecimos mucho, o sea, maduramos mucho en el proceso. sí, fuimos más sinceros. Yo siento que con la experiencia que nos contábamos, como la cosa que nosotros estábamos sintiendo en el momento y eso nos hizo hasta confiar más en el uno y el otro y como confiando más las cosas que nos están pasando en el interior y poder Ujú. decirnoslo. Queremos compartir acerca de nuestro proceso hacia la boda. Ujú. Realmente desde, bueno, años antes de que nosotros comprometernos, como un tiempo antes de nosotros comprometernos, Ujú. personas comenzaron a orar por nosotros, por nuestra boda. Y siempre como que nos decían de parte de Dios de que no nos iba a faltar nada. Como que Dios siempre, como Dios nos iba a suplir todas nuestras necesidades. Ujú. Yo recuerdo que a mí en el 2019 se me acercó una de mis mejores amigas y me dice que ella tuvo un sueño conmigo. Y en el sueño era que estábamos pasando por muchísimas pruebas, como que cada uno estaba
de que era un juego de pruebas. Y que Moisés y yo estábamos en habitaciones diferentes. Pero estábamos siendo probados. Y que eran pruebas muy difíciles. Pero que al final nosotros ganamos la prueba y que nos dieron Un $8,000. premio grande. De que Wow. nos depositaron en el banco $8,000. Entonces yo realmente lo que entendí es como que, bueno, va a haber un proceso, pero al final todo va a salir bien. Todo va a estar bien. Esa fue como la parte con la que yo me quedé. Sí. Al final. Ujú. No de la prueba. No te acordabas de la prueba. No, yo como que sí, puede ser una prueba, pero Una lo pruebita importante ahí, es lo que una viene cosita, después. una cosita. Ajá. Entonces, después, o sea, como que personas siguieron orando por nosotros. Incluso yo tuve un sueño en el que, o sea, yo estaba como en un campamento y una persona comenzó a preguntar por una amiga mía. Y o sea, yo me acerco, yo digo, ella no está aquí, pero dime a mí lo que tú le quieres decir a ella y yo se lo voy a decir. Y lo que la persona me dice es, o sea, eso es para esa persona, pero también para ti. Como el Señor les dice que o sea, a ustedes no le va a faltar nada para su boda, que yo lo voy a cumplir todo y que en X tiempo ustedes van a ver las puertas abrirse. Y ese fue mi sueño. ¿Qué pasa? Esa persona no, o sea, yo me había comprometido, yo estaba comprometida, pero esa persona no estaba comprometida. Y al otro día de ese sueño, esa persona sube una foto de que se comprometió en la noche que yo tuve ese sueño. Entonces, para mí eso fue como que súper, como que, ok, qué raro. El punto es que yo tenía como que toda esa confirmación de que, o sea, nos vamos a casar, todo va a estar bien, Dios está de nuestro lado. Ujú. Súper bien. Y ya cuando llegó el 2020, Ujú. no, ¿Qué te voy a decir? nosotros fuimos a ver el hotel antes del 2020. No, fue ya En enero. ok. Y cuando llegó el 2020, una persona en la iglesia se nos acerca y nos dice que este es el año de la boda. Ujú. Y nosotros como que lo aceptamos porque ya nosotros, o sea, ya nosotros teníamos nuestra fecha, que era Recibido. Ajá, exacto, como que era en diciembre ya del 2020. Claro. Y era como que sí, amén, gracias. Claro que sí. Sí. Como que algo que ya sabíamos. Sí. Y entonces, o sea, ya nosotros... Eso fue como una, digamos, para mí, yo lo vi como una confirmación. Yo decía, wow, Señor, tú estás con nosotros. Mira cómo tú mandas a esa persona a decirnos eso. Pero ahora que yo miro hacia atrás, yo lo que estoy viendo es otra confirmación del Señor para que yo me esté tranquilo dentro del proceso. Y que yo recuerde ese momento que nos dijeron eso. Pero realmente, en ese momento yo no lo veo así. Y bueno, llega enero. Y nosotros, yo estoy de vacaciones todavía. Yo estoy tranquilo. Yo me acuerdo que fue el 2 de enero que nosotros salimos a buscar el lugar que queríamos. O sea, a ver el lugar. A ver el hotel donde nos queremos casar. No nos vamos a casar, gracias a Dios. Ya lo que estamos contando en pasado, gracias Señor. Y nosotros vamos y lo vemos y nos enamoramos del lugar. Y vamos con la persona encargada incluso de eventos y nos enseñan los dos lugares. Fue un día maravilloso, tengo fotos, o sea, nos tiramos fotos ahí, oramos en el lugar donde nosotros queríamos casarnos para confirmar que aquí es, Señor, que si yo qué. Pero lo que no sabíamos era que cuando un día después, No mentira, fue un día bueno, después. Fue como que nosotros hablamos con nuestros padres sí, para hacer la confirmación del pago, Ujú, de que ujú. íbamos a pagar ya. Ujú. Y 2 días, o sea, como 2 días antes de Del pagar. pago, King Khan, llega la crisis más grande que yo he visto en mi casa. Señores, cuando digo más grande, que yo nunca había visto en mi casa, tan en buen dominicano, en olla, o sin dinero alguno. Pasaron cosas de fuerza mayor que nosotros no podíamos controlar ni estaba dentro de nuestras manos, que provocaron que en mi casa tuviéramos una crisis tan grande que de verdad no entraba nada de dinero. O sea, el dinero no estaba dando ni siquiera para hacer la compra, ni siquiera para para pagar la casa. O sea, y realmente en ese principio, eh, yo entendía que eso era algo que se podía resolver rápido, porque ya yo había visto a Dios obrando muchísimas veces aquí en mi casa, que no hay dinero y pan, sale un dineral de un pronto, Sí, así yo de también. wow, Yo pensaba que se iba a hacer así. claro. Pero después yo me fui dando cuenta
de que no iba a ser tan sencillo y que realmente era un proceso más alargado del que yo pensaba. Y eh, resulta de que O sea, la crisis era tan grande sí, que no había, o sea, si no había dinero para hacer la compra, no iba a haber dinero para pagar la universidad de ujú, Moisés. ujú, Entonces, Moisés comienza a decirme que su mamá le dice que usemos el dinero de nuestra cuenta para pagar la universidad. ujú, O sea, nosotros comenzamos a ahorrar. Nosotros abrimos la cuenta en el 2018, sí, pero comenzamos a ahorrar desde el 2019. sí, Entonces, nosotros teníamos ya calculado que para esta fecha, o sea, para este año, si seguíamos ahorrando como teníamos, íbamos a tener X cantidad de dinero. sí, un buen dinero, un Ajá. dinero grande. Entonces, yo le decía a Moisés que no. O sea, Ujú. como que Moisés no. O sea, ese es el dinero de otra boda. Vamos a orar y tú verás que Dios lo va a hacer. Sí, y realmente yo tampoco lo quería usar. O sea, yo no es que yo decía, Cristi, sí, vamos a usarlo. Era como que me está diciendo que usemos este dinero porque ellos no tienen que pagar mi universidad. Mi universidad es realmente en la que yo estudié, gracias a Dios, que me dio el privilegio, es una de las más caras de la ciudad. O sea, es bueno. Es buena y bueno, aquí no sé en otros países, pero aquí bueno se traduce en caro. El Opa, rayo. un rayito, Literal. literalmente. Que hay un trueno ahí. Aquí lo bueno en universidad se traduce en mucho dinero, Ajá. lamentablemente. Mis padres habían tenido la oportunidad de pagármelo, gracias a Dios, pero ya me habían advertido de que el próximo trimestre no había forma de pagar ese dinero. Yo de mi parte, de verdad, no quería comprometer el dinero que habíamos ahorrado porque, como decirlo, yo había sacrificado muchas cosas para ahorrar eso. Había trabajado por bastante tiempo para ahorrarlo y yo me sentía, bueno, vamos a decirlo así ahora, yo me sentía hasta orgulloso de que yo había reunido ese dinero. Otro Ujú. trueno. Me sentía como que, wow, yo pude reunir eso, O yo sea, Dios pude, mandándote rayos. claro, yo me lo está mandando a esos rayos, unos trenazos. Entonces yo me sentía como orgulloso de que, yo pude hacer esto, yo pude recaudar este dinero para nosotros, para la boda, y nosotros vamos a poder tener cosas en la casa porque nosotros reunimos este dinero. Ay, no, ¿y qué lo que? Ya, eso es parte de la ambientación. Como esta es la parte mala, entonces suena como tenebroso. Entonces Es ya, verdad, un es verdad. trueno. Entonces, en ese momento yo estaba muy, muy apegado al dinero. En un principio, era como que ese nombre para mí tenía nombre y apellido. Ese nombre, no, perdón. Ese dinero tenía para mí un nombre y apellido y eso era electrodomésticos de la casa. No No, sé, boda, casa, boda, todo. casa, Nuestro luna de miel. sueño. Exacto. Yo había depositado mi sueño de casarme. Wow, loco. Tan duro. Una vaguada fuerte. Ok. Yo había depositado mi sueño de casarme en esa cuenta de banco. Sin darme cuenta. Y en cuánto dinero pudiera tener esa cuenta. Y en cuánto yo me Ujú, había perfilado de que podía tener. ujú. Y por eso para mí era muy difícil desprenderme de esa cantidad de dinero. Y yo no estaba permitiendo que Dios haga lo que quiera hacer conmigo. No, realmente, o sea, era como que de lado y lado. O sea, era como que Dios nos dijo que nos íbamos a casar, pero Ujú. no podemos dejar ese dinero porque con ese dinero Porque que con ese nosotros vamos a dinero, lograr casarnos. claro. O Porque sea, si no, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? ajá, como que no había otra forma si no Ujú, era con eso. ujú, Entonces resulta que después de varias veces ya llegó el último día que había que tomar una decisión. O sea, era como que el límite ya para nosotros hacer el pago. ujú, Y yo recuerdo que o sea, yo me puse a llorar muchísimo. Porque yo lo que entendí era como que nuestro sueño se estaba yendo por la borda. O ujú. sea, como que no lo vamos a lograr. Y yo recuerdo que incluso yo me puse a llorar y yo le dije al Señor como que, Señor, yo no te entiendo. O sea, tú no has dicho que tú no vas a dar todo, pero como que mira cómo el dinero se nos está yendo ahora por esa situación. Ujú, Y fue literalmente, yo sentí en mi corazón. O sea, como yo sentí en mi corazón tan fuerte, como que Dios me dijo, yo no necesito ese dinero para hacer lo que yo te dije que yo ujú, iba a hacer. ujú. Y para mí fue como que, ok, como un stop. Y como que arrepiéntete, Cristi. Y fue como que, wow, o sea, yo tuve que pedirle perdón al Señor porque yo me di cuenta que ese dinero, de cierta forma, se estaba viendo como un Isaac en mi vida. Ujú, Como que algo que yo, sin darme cuenta, estaba pensando que eso iba a ser lo que iba a lograr que mi boda se diera. No la palabra que Dios nos dio, no la promesa que Dios nos dio, sino ese ese dinero. dinero. Ujú, Entonces, de cierta forma, yo siento que
que en la misericordia de Dios, Él nos desprendió de ese dinero para... Porque Dios no comparte su gloria con nada. Y de cierta forma nosotros sí estábamos como que dándole la gloria a ese dinero y el mérito a ese dinero de lo que Dios iba a hacer. Entonces, ese proceso fue difícil para nosotros. O sea, aún después de 2 días Moisés estaba un poco triste. Muy. O sea, yo me sentía super down, como toda esa semana yo me sentía en el suelo. Realmente me afectó mucho, aunque, o sea, ahora yo no lo veía así, pero ahora yo lo veo y era como ese orgullo y ese apego a lo material que yo a veces me jacto de no tener, pero al parecer sí lo tengo, porque en ese momento me dolió mucho. Y, y yo recuerdo que en ese mismo momento, en el parqueo de tu casa, en tu carro, tú hablaste conmigo. Y me dijiste como que tú no sabes cómo Dios lo va a hacer, pero que tenemos que confiar en Él, que el Señor va a suplir para otra cosa. Y realmente en ese momento me dio como muy duro, como una galleta, ¿sabes? Fue como que ahí yo acepté desprenderme realmente de eso, pero me dolió mucho desprenderme porque, es como le digo, era como mi orgullo de que yo había reunido ese dinero en X cantidad de tiempo y ya yo era el matatán por eso. Y yo lloré muchísimo, de verdad. Yo, yo no lloro fuerte por todo, a menos que me duela mucho. Si yo lloro fuerte porque de verdad me duele lo que está pasando. Y yo lloré muchísimo y ahí mismo nos tomamos de la mano, oramos. Le dijimos a Dios como que le entregábamos eso, que nos decidimos bueno, a gastarlo, a invertirlo, vamos a decir, para que suene más lindo, Uh-huh. en mi universidad. Y nada, dispusimos ese dinero para eso, con mucho dolor, pero de ahí para adelante, digamos que mi perspectiva hacia eso cambió un poco. Sí, también, o sea, como que yo lo que entendí es que aunque nosotros ahorramos ese dinero, Dios nos permitió ahorrarlo Sí. para ese momento que tu familia estaba viviendo, porque al Ujú, final ujú. ellos no se tuvieron que meter en una deuda porque teníamos ese dinero. No, y que si yo no hubiese tenido ese dinero ahorrado, o sea, no había forma de yo continuar estudiando. O sea, bueno, no sé si lo saben, pero si vieron el Instagram de Christy, se pudieron dar cuenta que yo entregamos tesis. Uh-huh. Si no hubiese sido por eso, lo más probable es que yo no hubiese llegado a donde yo estoy hoy, si no hubiese Uh-huh. sido por ese dinero. O sea, aunque yo lo veía con un propósito, el Señor lo estaba viendo con otro propósito, que me Sí. iba a aprovechar muchísimo. Sí, que va a ser de bendición para tu Ujú, familia también. ujú, Entonces, después de eso, resulta que, obviamente, por la crisis, los padres de Moisés se reúnen con mis padres y hablan de que ellos no tienen dinero ujú. y que por lo tanto no nos van a poder apoyar con la boda. Y yo recuerdo que ese día nosotros pensábamos que iba a salir algo muy bueno de esa reunión. Sí, no solo porque nosotros estábamos impactados, de que, wow, nuestros padres se van a Wow, se reunir, van van a a reunir, cenar. mira, van a cenar juntos, ellos van a hablar seguramente de la boda para ver cómo lo van a hacer, cómo lo van a apoyar. Ujú. Ajá. Y no. Lo que salió era que le estaban diciendo a mis padres que ellos no iban a poder apoyar en la boda. Que por lo tanto, o sea, como que de cierta forma era como que la boda no iba a ser posible. Bueno, era no que no iba a ser posible, sino que por favor la aplazáramos hasta el momento en que ellos pudieran aportar a la boda. Ujú. Eso fue lo que hablaron con ellos y eso fue justo cuando íbamos a reservar ya el hotel y tu papá de una vez lo detuvo. Porque, porque mis padres le habían expuesto eso y él respetó eso. Ujú. Y él lo entendió. Yo entiendo que él como papá se puso en el lugar de mi papá. ¿Tú sabes? Sí, pero también al final fue porque nos reunimos también con tu papá. Claro, O sea, claro. como que los padres de Moisés también se reunieron con nosotros Ujú. y hablamos de todo. Y Hablamos de lo que estaba pasando. Realmente yo amo a mi papá. Yo soy loco con mi papá. Y con mi mamá también, pero soy como débil con mi papá por alguna razón. Y papi me lo explicó de una manera que yo lo entendí en el momento. Y hablé con Christy y decidimos que íbamos a que cambiar la íbamos a cambiar fecha. la fecha. Que íbamos a cambiar la fecha para febrero del 2021. Ujú. Nosotros nunca nos sentimos en paz con la decisión realmente, pero lo hicimos con la vertiente de hacer sentir bien a mi papá, digamos, ¿no? Ajá. De que él no se sienta presionado por la boda ni porque él tiene que darnos, sino que él no pueda dar cuando él se sienta mejor, como Ujú. cuando él esté mejor. Sí.
Entonces, por eso nosotros dejamos de hablar de la boda un tiempito. Sí, sí, Pero yo nunca me sentí yo nunca me sentí tranquila con esa sí, con esa decisión. decisión. Y yo recuerdo que fue un día que yo estaba como orando y yo sentí eso, o sea, como que, o sea, nosotros movimos la fecha por una situación económica, pero no porque Dios nos dijo que Ujú, moviéramos la ujú. fecha. Y, o sea, para algo que a Moisés y a mí siempre nos ha guiado en nuestra relación es como que nosotros, es la voz de Dios, o sea, nosotros siempre nos enfocamos en hacer las cosas conforme a lo que Dios nos diga. Como nosotros no estamos buscando hacer nada por nuestra propia cuenta, ni por cómo nosotros creemos, ni de cómo nos dice la lógica, sino de conforme a lo que Dios nos dice. Y realmente Dios no nos había dicho que cambiáramos la fecha. Ujú. Entonces, yo hablé con Moisés, yo le dije, Moisés, realmente yo no creo que debimos haber cambiado la fecha porque nosotros la cambiamos por la situación económica, pero no porque Dios nos dijo que cambiáramos la Sí. fecha. Y él me dijo que era verdad y decidimos que íbamos a seguir haciéndola en diciembre. Ujú. Ojo, que para mí fue una decisión difícil porque también yo intentaba ponerme en los zapatos de mi papá, ¿sabes? Ujú. Y yo entiendo por qué él tenía ese apuro, porque papi siempre ha sido una persona que le gusta dar, sobre todo cuando una persona se está casando. Mi hermana cuando se casó él le dio, aportó a una persona que trabajó muchísimo tiempo en el negocio que teníamos en Santiago. Cuando se casó él le dio inicial de la casa. O sea, papi siempre estuvo ahí y yo lo entendí, pero yo también entendí en ese momento que el Señor nos iba a enseñar como que cuando es su voluntad, pues no hay nada que lo pueda parar, ni siquiera la situación económica. Entonces por eso también tomamos la decisión de echar para adelante, porque si el Señor habló, pues hay que darle con lo que sea. Entonces, ya con todo eso arriba, decide llegar el coronavirus. Creo que, ¿verdad? Sí, Todos sabemos qué es lo que con el coronavirus. Sabemos los detalles, lo estamos viviendo todavía, sí, porque gracias. todo esto que hemos contado no ha llegado el COVID, señores. Estamos hablando de 3 meses de 2020. Entonces, después llega el coronavirus. Obviamente, aquí se cierra el país, se deja de trabajar, se deja de producir. Se está hablando de una crisis económica a nivel Mundial. mundial, de que todo el mundo le va a ir mal, de que no va a haber forma. Entonces, realmente, a pesar de todas esas cosas, como que en cada cosa que pasaba, nosotros siempre decidíamos como enfocarnos en creerle a Dios. O Sí. sea, en creer que Dios nos dijo que Él no va a suplir todas las cosas, creer de que Él nos dijo que Él va a estar ahí con nosotros, lo que dice su palabra, de que Él nunca nos va a dejar. Ujú. Y sobre todo porque nosotros habíamos tomado esa decisión para honrarlo a Él. O sea, si nosotros nos vamos a casar, es porque sobre todo queremos honrar a Dios Así con es. nuestro matrimonio Sí. y que Él cumpla su propósito entre nosotros. Entonces siempre nos estábamos enfocando en eso, como que vamos a hacer esto porque Dios nos dijo que lo hagamos. Em, pero resulta que entonces comienza obviamente el temor de mi papá, que era que no íbamos a tener dinero, que venía una crisis, que no nos iba a ir bien, o sea, como todos esos miedos que yo entiendo como padre, Claro. de que Que si era yo pierdo como, mi trabajo, ujú, que con qué nos vamos a sostener. Sin número de cosas que, en parte, tengo que admitir que él tenía razón por preocuparse por su hija y por mí también. Pero, no sé, nosotros decidimos creerle a Dios al final. ujú. Entonces yo recuerdo que hubo una conversación que él y yo, una Difícil, conversación ¿no? que él y yo tuvimos, como que terminamos medio discutiendo. Ujú, ujú. Y desde ahí yo comencé a sentir como que yo no debía hablar como esas cosas con él porque como que no íbamos a terminar bien. Sí, o sea, cuéntale de qué hablaron también, para que entiendan. O sea, para que entiendan, lo que pasó fue que Cristi habló de algo de la boda y él entonces dijo como que, mira, estamos en una situación de crisis económica, no hay dinero, lo mejor es no hacer la boda ahora, hablemos de eso después. O sea, ella, Cristi, me contó que ella se sintió que ya no podía hablar de eso porque cada vez que iba a hablar de la boda sentía que le daban con algo negativo. Ujú, como que cada vez que sentía que iba a ser negativo lo que yo iba a Sí. recibir y yo como que no quería eso. Entonces yo comencé como a resolver, pero por mi propia cuenta. O sea, yo sí daba como detallitos, pero no, Involucrabas a tu familia. exacto, ¿no? Como que no Ujú, hacía parte del ujú, proceso. ujú. Que yo reconozco que eso estuvo mal de mi parte. El punto es que, eh, o sea,
en ese tiempo de cuarentena, el Señor puso en mi corazón comenzar a hacer estudios bíblicos, Sí. que realmente fueron de mucha bendición para mí, porque yo entiendo que me ayudó a centrarme más en Dios que en la situación que estaba pasando. Porque yo siento, o sea, Señor, yo pienso demasiado la cosa y en mi mente se me va, eso yo lo tengo que reconocer. Que ese es como mi talón de Aquiles, mi mente. Entonces, en ese tiempo, yo recuerdo que como sea, yo me sentía como incómoda, como todas las cosas que estaban pasando. O sea, la noticia de que a veces en tu familia faltaban cosas, Ujú. de que no se sabía si iban a poder tener que comer, lo que sea. Ujú. Y yo me sentía como rara. Y yo recuerdo que un día yo le digo al Señor, como, Señor, si esta boda viene de ti, dame una señal. O sea, como que recuérdate de nosotros, recuérdate la promesa que tú nos has dado. Y ese mismo día, o sea, yo me puse a orar a las 5 de la mañana y ese mismo día, a las 10 de la mañana, mami llega a la habitación donde yo estoy y me dice que me mandaron un regalo de Casa Cuesta. Y cuando Moisés y yo abrimos el regalo, eran como unos vasos. Pero realmente para mí eso valió mucho porque yo lo sentí como esa señal. Ujú. Como de que... De que sí. Sí, porque, o sea, el regalo no era... O sea, nadie tenía por qué regalarnos Claro, eso fue de la algo de nada. Casa Cuesta. Era Ujú. como que una señal así. Sí, era como... O sea, la gente quizá pueda pensar, ah, vasos. Ay, Dios mío. Wow. Le mando sus rayos al que empiece eso. La gente puede pensar que son simples vasos, pero para nosotros significó como uno de los regalos bueno, el Señor aquí arrancó a Ujú, suplir y a demostrarnos que realmente nosotros sí estamos en el camino correcto. ujú. Como que si en ese momento yo recuerdo que yo tuve ciertas dudas y yo como que, Señor, ¿qué es lo que? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Dónde tú vas a suplir? Yo estoy dispuesto y tú sabes que en mi corazón yo estoy dispuesto a pasar lo que sea, pero yo necesito ver algo, por favor. Sí. Y justo en ese momento es cuando el Señor manda es como de esos detallitos pequeñitos, pero que te hacen la vida. Tú sabes, esas Ujú, son de esas cositas que el Señor te manda, pero al final tienen como un significado emocional gigante. ujú. Así yo lo sentí. Y después, creo que fue en esa misma semana, una persona me escribe Ujú. y me dice, Cristi, yo sentí de parte del Señor envíate $200. Y otra persona nos regala un juego, como un juego, un mueble para la televisión. Y después otra persona nos escribe que no, que Dios le dijo que nos diera $200 también. Ujú. Y era como que, wow. O sea, Como el Señor pasito a pasito, demostrando que Él sí nos escucha y que Él no se ha olvidado de su promesa y de que no nos va a faltar nada. sí, sobre todo porque nosotros no hablamos de nuestro proceso. O Sí. sea, esta es la primera vez que estamos hablando de esto así, Ujú. claro. Pero, o sea, esas personas Lo fue como que sabían. de parte de Dios, literal. Claro, porque ninguna de esas personas que hicieron esas cosas sabían realmente lo que nosotros estábamos pasando. O Ujú. sea, esa gente simplemente llegaron y dijeron, ah, yo sentí que el Señor date esto. Nosotros, bueno, pero, o sea, ¿de dónde salen esta gente? Sí, gloria a Dios, porque también, o sea, lo que ustedes no saben es que en la cuenta de ahorro lo único que nos quedaban era 1,000 pesos. Sí. O sea, de todo lo que nosotros teníamos, nos Los 1,000 quedaron pesos que no mil podíamos pesos. sacar, nada más para tener la cuenta abierta. Literalmente. Sí. Se fue todo que se fue. Todos los ahorros se fueron completos. Ujú. Entonces, el dinero que comenzamos a entrar fueron como de esas bendiciones que el Señor comenzó a mandar. Y también o sea, yo como que me sentía un poco miedosa de entrar dinero porque yo sentía como que, ¿y si Dios no quiere que Sí, yo entre güey. dinero? Pero entonces como que para mí esa fue como la señal, ok, podemos seguir ahorrando. O sea, vamos Ujú. a intentarlo otra vez. Ujú. Y sin mencionar también que nos regalaron una preboda. O sea, Oh, nosotros sí. queríamos hacer una preboda. Nuestro deseo era hacer una. Pero Nosotros no teníamos dinero. exacto, lo habíamos hablado, hemos expresado nuestro deseo. Al final dijimos como que, bueno, tú sabes que vamos a dejarlo así, como que no importa. Y no hicimos lo loco. Cuando nos Ujú, importaba, en verdad, queríamos hacerla, pero no hicimos lo loco porque realmente no había presupuesto para fotógrafos, videógrafos, ropa, movernos. ujú. Como que no había esa posibilidad. Y nosotros Ujú. como que simplemente lo Pero lo tomamos cogimos suave, normal. sí. Dijimos como que nada, está bien, eso no es nada. Entonces después unas personas querían hacer portafolio. Vamos a dar la payola, que se la merecen. King Weddings, o sea, esa es Lauren King y Jaime King. eh, Querían hacer algo muy específico, que era un elopement, que eso es como cuando una pareja sale de la ciudad y, digamos, simbólicamente se casa fuera de la ciudad.
Y para la sorpresa de nosotros, nos eligieron a nosotros para hacer eso. Cosa que a mí me chocó bastante porque yo no siento que yo soy el hombre más aparente del mundo para hacer eso. Yo siento que hay muchos hombres mucho más hermosos, que están fuertes, que se Explícame. ven más heavy, tú sabes, para el flow y la cosa. Sin embargo, ellos decidieron que fueran nosotros. Y Lauren expresó que era porque nuestro amor era bonito. Y eso a mí como que me hizo sentir muy, muy feliz. Y era como un regalo porque nosotros justamente el día antes era que estábamos hablando del asunto de la preboda. Y como que al otro día, como que los detalles de Dios. Como que los detalles de Dios ahí todo el tiempo. Un día antes decimos, no podemos hacer preboda, pan. Al otro día, queremos hacer preboda con ustedes. ¿Qué? Sí. Entonces, para el colmo de cuenta, era un concepto precioso en un lugar bellísimo que nosotros habíamos visto nada más por foto, digamos. Y también, o sea, todas las cosas, el detalle del ramo, nos lo Sí. regalaron, el maquillaje, el peinado. Que para el colmo ella quería un ramo de una persona específica que se lo hiciera y justamente esa persona específica era la que iba a hacer ramo. Ujú. Entonces fue como que súper especial todos esos detalles que Dios comenzó a tener con nosotros en ese momento. Y, o sea, era como que esas confirmaciones de parte de Dios, como de yo estoy con ustedes, aunque el proceso sí sea completamente difícil, Ujú. como que yo estoy aquí. Y, o sea, yo de verdad agradezco muchísimo eso a Dios. Realmente, ajá. No, que sí, que era como que calma, tú sabes. Era como que cuando tú te estás esperando por algo y tú ves algo que te trae calma y te dice como que, "Wow, yo si estoy aquí, ten en paz, yo tengo todo bajo control, hasta los mínimos detalles. O sea, una Ujú. preboda, Dios no tiene por qué dar una preboda, eso no es esencial para nosotros, pero aún así el Señor quiso darnos eso. Sí. Y realmente, siendo honesta, por todas las cosas que se escuchaban de crisis mundial y de economía y de todas esas cosas, como sutilmente todas esas cosas se me comenzaron a meter en la mente. Ujú. Y yo comencé a sentir mucho miedo en torno a lo económico. O sea, como que realmente va a pasar tal cosa, realmente no va a ir bien, realmente... Como que muchas preguntas, mucha duda, más el hecho de que yo sentía que no podía hablar como que claro con mis padres, de que no sentía apoyo de Ujú. los padres de Moisés, como que me sentía sola en el proceso, como que muchísimas cosas se me juntaron en la cabeza y, o sea, yo estoy contando esto como de una vez, pero realmente fue como en un mes de Sí, proceso de sí, fue yo un irme tiempo. cargando en todo eso, porque ya como cuando yo exploté fue en agosto, Ujú. que fue que yo vine a la casa de Moisés, ahí vamos a hacer una cena especial. Y resulta que, bueno, Moisés me recordó que él me dijo que él estaba preocupado por algo y fue como que eso, que lo que El me hizo. detonante. Ajá. Ujú. Y esa noche a mí me dio un ataque de pánico. O sea, yo nunca había tenido un ataque de pánico, yo nunca había experimentado eso. Pero eso es lo más horrible que existe en el mundo entero. O sea, como que yo no recomendaría, yo no le desearía eso a nadie. Ujú. Porque yo, o sea, estábamos en la cocina, yo me comencé a sentir mareada, comencé a sudar frío, comencé a sentir que me estaba asfixiando y comencé a llorar muchísimo. Mm. Yo sentía como que todo lo que estaba pasando alrededor de mí no era real, o sea, era una cosa horrible. Y al final, como que aunque esa noche para mí fue horrible, que yo de verdad sentí que yo me iba a morir. De verdad yo sentí que yo esa noche como que me iba a morir. Eso permitió que yo tuviera una conversación con mi papá, de que nosotros nos sentáramos y como que pusiéramos toda la carta sobre la mesa, Ujú. de que él me expresara como que lo que él sentía, lo que él tenía miedo, sus pensamientos, de que yo aclarara sus pensamientos y de que yo también le expresara lo que a mí me hace sentir mal, como que todas las cosas. Ujú. Y al final, o sea, eso nos permitió como que unirnos más. ¿No? Y poder volver a tener la confianza de hablar la cosa. Ujú. Ujú. Y Y- también eso provocó el hecho de que tus padres hablaran con nosotros, o sí. sea, No, de que bueno, nosotros fuimos que hablamos como con cada uno de ellos. Y poder expresarle como que, mira, yo quiero sentir, nosotros queremos sentir que ustedes también son parte. Como que, por ejemplo, con el caso de mis padres, yo sé que ustedes no pueden ahora mismo pagar lo que ustedes quisieran pagar o pagar alguna parte de la boda.
Pero aún así yo quiero que ustedes sean parte y como queremos que sentir que ustedes nos apoyan y eso. Eso fue algo muy... Quiero hacer un paréntesis antes de seguir. Que recuerdo que cuando te dio el ataque de pánico, entre todo eso, nosotros oramos. Yo me arrodillé aquí y oré a Dios y le dije como que Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Estamos desesperados. eh, Como que no podemos más, pero como que sabemos que tú lo vas a hacer. Sabemos que al final tú eres fiel, aunque nosotros somos infieles, tú eres fiel. Siempre está tu palabra fue esta, tus promesas fueron estas. Y como que ahora que yo miro hacia atrás, el hecho de que el Señor siempre estuvo presente, aún en los momentos más difíciles de nosotros. Como que yo sentir que tenía que orar en ese momento, que yo también me sentía como abrumado y triste, no era normal de mí. O sea, yo siento que vino de Dios el poder entregar como todas mis cargas en ese momento a Dios. Y entonces, para el colmo, después de eso, viene eso de hablar con nuestro padre y arreglarlo con nuestro padre. Sí, porque también ellos no sentían, o sea, los padres de Moisés no sentían que nosotros lo estábamos haciendo parte. Y era por el mismo hecho de que estábamos resolviendo todo como por nuestra propia cuenta. Sí. Y al final, después de eso, o sea, lo que surgió de esa, como que lo que surgió de mi ataque de pánico fue la conversación con mi papá, la conversación con los padres de Moisés y incluso el hecho de que nos juntáramos los 6, hiciéramos una cena en mi casa y que habláramos de todos los detalles como una sola familia. O sea, para nosotros esa fue como que una de las noches más especiales de este año. Claro. Porque fue como que, o sea, nos juntamos todos, pudimos aclarar toda la cosa, pudimos hablar de todo. Sí, fue una charla muy bonita porque mis padres como que se mostraron muy atentos y se mostraron súper dispuestos a hacer lo que esté dentro de sus posibilidades. Igual tu padre, creo que fue la primera vez que lo vi tan abierto hablando sobre cosas de la boda y diciendo como que mira, yo quiero hacer la boda, quiero hacerlo de esta manera, queremos que ustedes estén involucrados. Sí. O sea, refiriéndose a mis padres. Y hablando sobre los detalles de cómo lo vamos a hacer, de que nos involucramos todo y como que ya ahí yo sentí que sí nos formamos como un equipo, digamos. Y que sí estuvimos todos de acuerdo. Para aclarar, no era que mi papá no estaba de acuerdo. O sea, como que no quiero que se entienda de que el papá de Cristi no quería, no. Sino que mi papá y yo somos muy parecidos. O sea, muy parecidos. Y a veces el hecho de ser tan parecidos hace, o hacía, porque ya, gracias a Dios, después del ataque de pánico eso cambió, que nosotros no nos entendiéramos bien al momento de hablar. Porque, por ejemplo, yo no quería terminar discutiendo, yo me callaba, y él también es así. O sea, como que yo no quiero terminar discutiendo contigo, entonces yo me callo. Entonces, al momento de, como los dos, ninguno de los dos terminaba de hablar, al final nos terminábamos sintiendo mal y eso se iba acumulando. Y no nos terminábamos de expresar nunca. Entonces, eso fue lo que provocó el hecho como que nos distanciáramos un poco en ese tema. Y que después cuando me dio el ataque de pánico fue que pudiéramos como que hablar de todo. Y yo, o sea, yo dando gritos ahí, hablando, y él aclarándome todo. O sea, fue como que... Es como que para aclarar eso, mi papá sí nos... O sea, desde el momento que decidimos que nos íbamos a casar, mi papá siempre nos apoyó. Sí, o sea, él siempre se mostró súper dispuesto, súper atento. Fue más bien esa parte, y también yo reconozco que mi error del hecho de yo como que por yo no querer tener discusiones, callarme, que al final provocó un malentendido más grande de la cuenta. Sí. Pero que gracias a Dios se pudo resolver. Entonces, debo admitir que después de esa conversación nosotros salimos, bueno, volviendo a la conversación que tuvimos todas las dos familias, debo admitir que salimos con la sonrisa más grande que podíamos tener. Porque era como que, wow, de verdad, sí, como que sí se va a dar. Como que el Señor ahí nos demostró de que de verdad sí era de Él. Que nosotros hiciéramos esto. Porque algo que siempre hemos tenido como en cuenta es que, como que para mí, bueno, al menos yo, para mí era muy importante tener la aceptación de tus padres para las cosas. O sea, la confirmación de tu padre y la bendición de tus padres para la cosa. Tanto así que yo no sé si ustedes saben esto, que cuando yo le iba a pedir que Cristi sea mi novia, yo quería hablar con el papá de Cristi. Y papi nomás decía de que, pero él no se va a casar contigo, él tiene que hablar conmigo. Pero yo estaba muy en serio. Pero al final terminaron hablando como sea. Sí, hablamos. Él mismo rompió el hielo ahí. Él mismo fue que dijo, de que, varón, ¿qué tú quieres? No, él me dijo, entonces, tú Cristi está en amor, entonces. Y yo, sí.
Pero bueno, volviendo aquí. Sí, eso ha sido una parte siempre súper esencial Sí, para mí. yo también oraba por eso, pues ese señor como que... Bueno, una de las cosas que cuando me dio el ataque de pánico, yo decía como que Ujú. yo quisiera que nuestros padres estén involucrados en todo. O Sí. sea, como que yo no quisiera que estuviéramos alejados. Y gracias a Dios, o sea, de verdad, fue como que Él usó eso para traer claridad en todas las cosas y esa, como que surgió esa unidad, porque después de eso realmente yo sentí que todo cambió Ujú. en cuanto a nuestras familias, o sea, fue Así como es. que nos volvimos súper unidas, yo me siento, o sea, la familia de Moisés súper atenta con todo, yo me siento como si fuera otra hija de ellos ya, mis padres están súper atentos con todo, toda mi familia, como que es, como que siento una unidad que nunca, bueno, nunca porque nunca me he casado, ¿verdad? Que nunca en ese aspecto había sentido. Ujú. Entonces, después, nosotros comenzamos, ¿cómo lo explico? Es que, señores, Son estamos tantas cosas. resumiendo muchísimas Estamos cosas. resumiendo un año completo. O sea, Exacto, en un estamos, par de estamos minutos. resumiendo de enero hasta ahora que estamos entrando en noviembre. Son muchas cosas, de verdad. Y hay detallitos que se me pasan. Ujú. Pero yo, o sea, sin darme cuenta, yo comencé a pensar demasiado. O sea, a pesar de que, bueno, yo creo que ya en episodios pasados yo he hablado de mi proceso del aire, de cómo el Señor suplió para mi viaje misionero $3,700 en un mes. Como yo viví eso en mi, o sea, yo en mi propia vida, ¿verdad? Yo misma. Sin darme cuenta, yo comencé a... Ok, no. Rebobino. Yo experimenté eso de cómo Dios me suplió esa cantidad de dinero. Y cuando yo experimenté eso, yo comencé a decir al Señor que esa era la forma de vida que yo quería. Como que ya yo experimenté cómo Dios Ay, Dios. es, yo experimenté la grandeza de Dios y en mis oraciones siempre estaba eso, como que Señor, tú eres mi suplidor, Ujú. tú Tú eres el eres que mi me herencia, tú le sostiene. decías mucho así, tú Ajá, eres mi como que Él es herencia. mi herencia. Porque, o sea, hay una historia de la Biblia que me llama mucho la atención, era que al pueblo de Israel, como que estaban dando herencias, y a una parte le dieron dinero, pero a los levitas, como que Dios les dijo que Él mismo iba a ser su herencia. Y eso a mí me marcó mucho, porque para mí es como que el dinero se acaba, el trabajo se acaba, todas las cosas que se acaban, pero Dios no se acaba nunca. Ujú. O sea, como que tener a Dios es lo mejor que me puede pasar en mi vida. Yo le decía a eso, Señor, como que Señor, yo quiero que tú seas mi herencia. Quizá la otra gente va a tener dinero, quizá la otra gente se va a poder llevar cualquier cosa, pero yo no quiero dinero, yo te quiero a ti. Entonces, después de esa, como esa relación que Dios y yo tenemos así, de hablar como de esa forma, Ujú. yo comencé a pensar mucho en el dinero, en el que si íbamos a tener dinero suficiente, en que teníamos que ahorrar, en que teníamos que establecer que si yo cuántos patrones para... Comencé a enfocarme demasiado en el dinero, una cosa que yo no era así. O sea, yo no era así. Y yo comencé a enfocarme en eso porque lamentablemente comencé a escuchar comentarios de que a ustedes no le va a ir bien, a Ujú. ustedes le va a faltar cosas, que el matrimonio, que como esas cosas, y me comenzó a dar miedo. Y yo comencé después a confiar en, en un trabajo. O sea, como que con este trabajo ya yo voy a tener X cantidad de dinero y nosotros vamos ahí súper Cómodo, chilling. O cómodo. sea, súper, súper, súper bien, súper Sí. cómodo. Entonces yo comencé como a ponerme mi confianza en ese trabajo. Y señores, se fue el trabajo. Se fue el trabajo. Desapareció el trabajo. Y para mí fue difícil porque fue como que, oye, no voy a tener, no, o sea, como que vamos a estar bien, pero ya yo estaba haciendo mi mente con ese trabajo de que tal cosa. Ujú. Y en un momento de oración, yo recuerdo que yo subí al techo de mi casa y comencé a orar. Y fue como que yo hice una oración súper genuina. Yo dije, Señor, mira, tú fuiste capaz de suplir $3,700 en un mes. Tú eres capaz de suplir lo que tú quieras cuando tú quieras. Ujú. Entonces yo te pido perdón por yo estar dudando de ti. Perdón por yo estar pensando tanto, enfocándome tanto en que yo tengo que luchar, que yo tengo que hacer las cosas con mi propia fuerza, cuando, cuando las cosas en ti no funcionan así. O sea, como que fue un momento genuino que yo comencé a orar y a decir al Señor que... Yo recuerdo que yo comencé a repetirme mucho el versículo que dice que Él suplirá todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en glorias. Ujú. Y yo me lo repetía y me lo repetía y me lo repetía, pero era como que
Porque lo que yo entendí, como que Él suplirá lo que me haga falta, no conforme a mi necesidad, no conforme a lo que a mí me haga falta, sino conforme A sus a riquezas. sus riquezas. Al dueño del oro y la plata. Exacto, entonces era como que, mira que no, Él lo va a suplir todo, Sí. lo vamos a tener todo. Sí, sí. Y yo sí. me lo repetía y me lo repetía y me lo repetía. Y yo le dije, Señor, yo necesito que, o sea, yo no tengo trabajo ya, pero yo necesito que tú me des X cantidad de dinero este mes. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, Ujú. pero necesito que tú me des X cantidad de dinero. Resulta que después, en un estudio que yo estaba haciendo acerca de Israel, del pueblo de Israel, de que cómo ellos se quejaban. Señor, Dios comenzó a darme mucha galleta a mí. Mucha galleta a través de la Biblia. Sí. Yo estaba haciendo un estudio, o leyendo un estudio en la Biblia, que decía de cómo el pueblo de Israel se quejaba de las cosas que tenía. O sea, como que Dios lo sacó de Egipto, de la esclavitud, de que todo lo que ellos tenían era de esclavo, y lo sacó para él ser su proveedor. Y para, o sea, él le daba maná todos los días, le daba, o sea, fuego cuando tenían frío, le daba nube para cuando estaba el sol. Como que todo lo que ellos necesitaban, Dios se lo daba. Todo. Ujú. Y se lo daba en abundancia, pero ellos se quejaban porque las cosas no eran conforme a lo que ellos esperaban y Ujú, conforme a lo que ujú. ellos deseaban. Y se vivían quejando. Y al final Dios se cansó de ellos. Y de cierta forma, o sea, cuando yo leía eso, yo me sentí tan identificada. Porque yo me sentía como que yo me estoy preocupando tanto porque las cosas no se están dando como yo espero. Pero Dios lo está haciendo de la forma que Él quiere. Y ese día yo recuerdo que yo sentí en mi corazón como que Cristi, calcula el dinero que ustedes tienen. Y cuando yo calculé, o sea, el Señor en 2 días había suplido la cantidad que yo le había pedido que diera. Wow. Y fue como que, wow, Señor, o sea, yo tuve que ponerme a pedirle perdón a Dios y todo. Porque yo estaba de que, ay, Señor, yo sé que me puedo ir a Él, perdóname. Y en el mes que se supone como que nos debía ir peor, fue el mes que Que mejor mejor no nos fue. fue. Que O más sea, dinero entró. en este mes, porque ya estamos en este mes, hablando de este mes, ha sido el mes que nosotros hemos visto la mano de Dios como que obrando a nuestro favor de una forma inigualable. Inimaginable, O sea, diría ella. O sea, la cosa que el Señor ha hecho es que no podemos ni explicarla. O de sea, verdad. yo no entiendo de dónde salió todo. O sea, fue, bueno, en Vamos a resumen. contarla, vamos a contarla. Sí. Ya en octubre nosotros nos damos cuenta que tenemos que comenzar a buscar casa. Ujú. Que rebobinamos. En mayo, Moisés y yo hicimos una carta Wow, sí. al Señor especificándole cómo nosotros queríamos que fuera nuestra casa. O sea, le pusimos que el piso fuera... ¿Cómo era? Que el piso fuera como... Como marmoleado, Ajá, como tipo como mármol. marmoleado, sí. Que estuviera bien iluminada, que tuviera de 2 a 3 habitaciones, que tuviera un baño y medio, Ujú. que tuviera 2 parqueos, que no hubiera ruido, porque nosotros siempre pensamos en grabar. En grabar el podcast. Entonces no puede haber ruido por ahí. Que no hubiera ruido. Pusimos todos los detalles. Yo puse incluso como que sea hermosa. Yo lo puse Sí. así mismo en la lista, que sea hermosa. Sí. Y después pusimos la parte de abajo como que gracias, Señor, porque tenemos, o sea, como por el privilegio de poder soñar, y gracias porque tú haces nuestros sueños, tus sueños también. Entonces pusimos como que gracias desde ahora. Y pusimos la fecha, eso fue en mayo de 2020. Entonces ahora sí. Nosotros habíamos visto casas antes, pero no nos gustaba o por la zona, o por la lejanía, o porque iba a haber mucho inconveniente para el traslado de nosotros. Ujú. Y, O sea, no habíamos entrado a casa, sino que lo habíamos como ido a los sectores. Ajá, A exacto. revisar los sectores. Ujú. Entonces, estábamos, o sea, como que yo estaba un poco desilusionada con eso. Yo incluso le dije a Moisés como que yo no quiero seguir viendo casas Ujú. porque siento como que me desilusionó mucho. Ujú. Y como antes de que tú sigas con eso, llegamos a un punto en el que nosotros estábamos dispuestos como a mudarnos en un área lejos, dispuestos a
empezar con lo necesario, digamos, con lo esencial, con lo que pudiéramos tener en el momento. Ujú. Porque le volvemos a recordar, nosotros teníamos 1,000 pesos en la cuenta, volvimos a ahorrar de cero. Y realmente lo que teníamos no era para comprar los mejores electrodomésticos ni el Exacto. mejor nada. O sea, nosotros teníamos para lo justo para empezar, digamos. Entonces, nosotros estábamos dispuestos incluso a mudarnos en un lugar lejos por economía de dinero también. Ujú. Entonces, en octubre ya nos damos cuenta de que realmente Estamos tenemos que comenzar tarde, a buscar estamos ya tarde. para comenzar a resolver. Y incluso mi papá me dijo como que, Cristi, eh, él usa mucho eso, ese versículo. Que mi papá cuando habla con mucha sabiduría. Él me dijo como que, recuérdate la historia en la Biblia en la que el profeta Elías le dice a la viuda que como que busque jarras para echar aceite y que mientras aparecían jarras siempre había aceite para echar ahí. Y él me dijo como que, Cristi, el aceite va a caer cuando esté la vasija. O sea, mientras la vasija no esté, el aceite no va a llegar. O sea, tú necesitas tu casa para que Dios la llene. Pero si tú no tienes casa, Dios no va a tener, o sea, Dios no te la va a ¿Dónde poder lo vamos a llenar. poner? ¿Dónde vamos a poner el Ajá. aceite? Ujú. Como dónde Dios te va a llenar la cosa si tú Sí. no tienes dónde ponerlo. Ujú. Entonces, para mí eso fue como con una enseñanza muy grande, porque como que hay que actuar por fe. Y nosotros comenzamos a buscar. El 1 de octubre buscamos, o sea, nosotros, pero por internet. Nosotros buscamos, yo busqué incansablemente por internet, a todas horas, en todos los lados, todos los días, buscaba apartamento, 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 Sí, apartamento, no, apartamento. ujú. Y que fuimos también Sí, presencialmente y no nos gustó. O sea, por foto se veía lindísimo, pero en persona, lo una siento. desilusión. Lo siento, incluso fuimos a uno que pensábamos que ese iba a ser de nosotros Sí, y que al final era un precio muchísimo más alto del que sí, nosotros o sea, podíamos pagar. escuchamos mal el precio que nos habían dado y nosotros estábamos ilusionados. Ah, pero este es, o sea, señor, estamos hablando de una mansión, era. Nosotros no entendíamos por qué nos habían dado ese Estábamos precio. soñando, ¿verdad? Yo creo que la ilusión del lugar fue de que, ¿qué? Pero aquí, ya, Y Coronado. estábamos pensando ya de que hay que mandarle la cosa para hacer la... Hay que llenar la solicitud. Ujú. Huyendo. Y al final no, señores, no. No, no era el Ese no, precio. ese no es. Y comenzamos a buscar por internet y a llamar y a ver y nos decían de que ya se Ya se alquiló, ya alquiló, alguien sí. vino, Muy ahora mismo alguien frustrante. lo alquiló. O sea, literalmente era como que ahora mismo alguien lo Inmediato. alquiló. Ujú. Ah, que me llamaron que ya lo van a alquilar. Y yo como que, wow, o sea, tan rápido. O sea, justamente lo veíamos y decíamos, ay, sí, ese está bonito, pan, alquilado. Ajá. Entonces, después... Ah, no, nosotros estábamos con unos amigos de Moisés. Ujú. Entonces, después de que lo dejamos en su casa a ellos, nosotros fuimos, yo dije, Moisés, vamos a ir por tal zona que mami me había comentado, a ver qué tal, Ujú. porque nadie sabe. Sí. Y nosotros fuimos a las 6 de la tarde ya, como, a ver. Casi en toque de queda. Fuimos a ver, así, a pasar por ahí. Ujú. Y cuando pasamos, vimos varios, llamamos, estaban por encima de nuestro precio, y de repente pasamos por una que estaba como que justo en el precio, o sea, lo decía el precio afuera. Esa era la única que nosotros vimos Que que decía decía el el precio. precio Sí, afuera. y para el colmo, ojo. Ese que nosotros vimos no estaba de que afuera, en la calle principal del sector, no, o Ajá. sea, que sí yo me acuerdo que dijo, métete por aquí, y dobla por aquí, y vamos a seguir derecho aquí para ver si yo qué. Y yo, bueno, quizá. Sí. Entonces, desde que lo vimos, llamamos, qué sé yo qué, nos dijeron para ir a verlo el lunes. Moisés no estaba trabajando, porque yo estaba emocionada. Yo no quería como que nadie más fuera. Yo incluso le pregunté al señor, ¿alguien más ya está para alquilar el apartamento? Y me dijeron de que no, eso lo pusieron, o sea, nosotros lo pusimos en alquiler, fue el viernes. Ujú. Era sábado ese día, y fue nosotros fuimos un sábado a ver el sector, y el viernes fue que habían puesto el lugar en alquiler. O sea, un día antes, literal. Ujú. Y yo estaba súper emocionada, yo fui, vi todo, le mandé el video a Moisés porque él estaba trabajando. Y era como que, señores, todo lo que nosotros habíamos puesto en la lista
esa casa lo tiene. Ujú. O sea, iluminada, en esa zona no hace nada de ruido, la casa es súper coquetica, o sea, súper linda, es grande, es espaciosa, porque en la lista yo puse también de que Que tenga la eso, cocina grande sí. y que sea espaciosa y que tenga como que esas cosas, y literalmente todo eso lo tiene. Entonces, después nosotros llenamos todo para como, ¿cómo se dice O sea, esto? el formulario para alquiler Ujú. del lugar sí lo llenamos. Y después, el día que tú fuiste conmigo, Ujú. Ese día yo no había visto la casa porque Cristi había ido, había entrado, le había encantado la casa. Me mandó un video, yo la vi, me gustó muchísimo. Pero no es lo mismo como que tú ir a verla, la casa. ujú, Entonces después, ¿no? ¿Cuántos días después fue? Porque llenamos antes de lloverla y de todo. Pero no sé, ujú, fueron pocos días después que yo fui y, y queríamos entrar a verla, pero la persona encargada de la llave no estaba ahí presente. Entonces, nada, nos paramos afuera. eh, y justamente cuando estamos afuera, ahí llega un mensaje que nos aprobaron a nosotros. Y yo no lo entendía, yo no me lo creía, pero yo estuve tan contento que yo cargué a Chris y le di vuelta como la película. Como si Sí, fuera una película. Que nomás faltaba la lluvia cayendo para de literal, Notebook. literal. No cargué, le di vuelta, lloré. O sea, para mí fue como la confirmación de la fidelidad de Dios en todo momento. Porque realmente para mí era imposible. Porque nosotros, o sea, nosotros somos Ujú. jóvenes, nosotros estamos acabando de casarnos. Estoy seguro que habían personas que ya tenían su vida hecha y un sinnúmero de cosas que podían superarnos a nosotros. Y como que el hecho de que nos lo hayan dado a nosotros fue Sí. demasiado especial para mí. Ujú. Y fue como que toda una película, no sé. Sí, O porque nosotros sea, adoramos ahí en el lugar sí, antes de, antes antes de... de que me dieran la confirmación, Ujú. nosotros fuimos a la casa a simplemente orar. Nosotros Y no entramos a fuimos, la casa, sino fue como afuera de la casa. ajá, oramos y le pedimos al Señor que esa fuera nuestra casa. O sea, Ujú, como que queríamos que esa fuera nuestra casa. Igual que lo que hicimos con el hotel. O sea, ujú, antes nosotros fuimos al hotel y oramos, le dijimos al Señor, nosotros queremos que este sea nuestro hotel para casarnos. Y con la casa hicimos lo mismo. Entonces, nosotros simplemente teníamos unos muebles, porque mi abuela nos había regalado unos muebles. Y cuando teníamos ya la casa, como que, bueno, vamos a ver vamos cómo a ver qué resolvemos lo pasa. otro. O sea, Sí, como que no hay problema. Estábamos tranquilos, en verdad. sí, realmente estábamos confiados ya, como tranquilos. Sí, y después, fue como el mismo día de firmar, yo creo, el día antes, no me recuerdo. Sí, fue muy cerca. Que papi nos dice como que, Cristi, pero mi abuela, la que falleció, abuela Mirella, ella tenía un juego de habitación súper lindo y ella lo mandaron a remodelar y el juego de comedor también. O sea, si ustedes quieren pueden ir a verlo porque está allá, o sea, nadie lo está usando. Ujú, Y yo le escribo a Moisés, Moisés se pone súper feliz y yo, cuando yo fui a verlo, realmente a mí me encantó porque a mí me gustan mucho los detalles blancos. ujú. Y el comedor lo habían pintado, o sea, hermoso. O sea, es Bellísimo. como que hermoso. Yo no tengo ni palabra como para Sí. poder decirlo. Y el juego de habitación de mi abuela también estaba hermoso, en blanco. Y fue como que, o sea, fue como una alegría demasiado grande porque nosotros nos confirmaron, fue como un jueves, creo. Y el sábado ya nosotros teníamos el juego de habitación y el juego de comedor. Ujú, ujú. Y como una hora después, Ah, sí, exacto. Sí, es verdad. Sí. ajá, como una hora después, como que me dicen, Cristi, pero tú no tienes comedor, digo, tú no tienes nevera, estufa, Ujú. y yo como que, no, pero Dios lo va a hacer, yo no sé, Dios lo va a resolver. Y como la hora, mi abuela nos dice que nos va a dar la lavadora y la La nevera. nevera, sí. O sea, fue como que en un solo día todo eso. Un reguero de cosas en un solo día, literalmente. O sea, la casa media llena en un día. Sí, o sea, nada más nos faltaba como para poder, de que nos podemos mudar right Ya. now, la estufa y los colchones Ajá. y ya. Entonces, resulta que creo que fue como un par de días después, una tía de Moisés nos regaló un juego de olla. Ujú. Después nosotros salimos, o sea, no, nosotros llegamos y nos encontramos con un tío mío en el parque.
Y comenzamos a hablarle acerca de las cosas que Dios había hecho. O sea, él nos preguntó y nosotros comenzamos a contarle como que, mira, el Señor hizo esto, el Señor hizo lo otro, el Señor comenzó a proveer de tal forma, como que todo estábamos súper bien. Ujú. Y sinceramente, era con la intención de De contarle lo que contarle, Dios nos claro. había Que hecho. mira, Dios hizo esto, realmente estamos muy contentos. O sea, nuestra intención era esa realmente. Ujú. Y después él nos pregunta como de que, ay, ¿y qué estufas ustedes han visto? Y Moisés le dice. Ujú. Y él le dijo, pues yo voy a poner la estufa. Y Moisés y yo nos quedamos como que, ¿qué? Yo me quedé como sin palabras, como que, ¿qué tú estás diciendo? ¿Qué tú me quieres decir con eso? Como que yo no lo entendía en ese momento. Sí. Y fue tan que me dieron como ganas de llorar que usted me dice de que no llore, no llore. Y yo como que, ok, me trago la lágrima. Y cuando yo nada más veo que él dice voltea, escucho. Y yo comencé a llorar muchísimo. Pero yo estaba llorando a la señora porque de verdad, o sea, yo no me esperaba. O sea, como todas las cosas que Dios estaba haciendo, para mí era como que increíble. O sea, y era como que, o sea, yo incluso le dije a Moisés, o sea, tú y yo somos dos niños. Ujú. O sea, nosotros tenemos 21 y 22 años. Ujú. Y mira todo lo que Dios está haciendo simplemente Así porque es. uno decidió creerle a Él. O sea, yo no sé, señores. Es demasiado. Es demasiado, de verdad. O sea, el Señor nos llenó la casa en 2 días. Nos dio casa y nos llenó la casa en 3 días. Vamos a ponerlo Sí, así. todo. Incluso mi papá me dijo, di que Cristi, pero ya tú tienes tu casa armada. Y dije, pero ¿por qué tú no te casas ya? Yo dije, sí, es verdad, papá, me voy a casar. Y me mira y me dice, di que mira, No. usted va a esperar a diciembre. Pero de verdad, o sea, queremos que tengan la perspectiva ahora de todo lo que pasamos. Estamos resumiendo, ojo, estamos resumiendo todos esos días de llorar, todos los días de dudas, todos los días de preguntarle a Dios por qué. Ujú. Estamos obviando todo esto para poder meterlo en el podcast. Pero realmente fue un año completo de muchos etrayones y procesos que el Señor estaba haciendo. Y, y quizá hoy vemos la casa completa, pero para nosotros no es solamente ver una casa con electrodoméstico y con juego de comedor y todo. Es como ver la fidelidad de Dios. Cada vez que Sí. yo entro a la casa, o sea, yo le he dicho a Cristi que yo quiero ir para la casa hoy, pero no hay nada que hacer. No hay nada que hacer en este momento. Yo quiero ir para la casa, ver la casa. Pero es como que para mí yo la veo y yo veo las cosas que están dentro. Y yo digo, wow, Señor, tú, a pesar de todo lo que ha pasado este año, tú has sido fiel. A pesar de que para nosotros era casi imposible Ujú. llegar a donde hemos estado hoy, tú has sido fiel. Sí. Y como que, bueno, de mi parte, yo vi muchas veces muchas personas avanzando, muchas personas teniendo cosas, muchas personas quizá no eran casándose, pero por ejemplo le iba bien en un negocio, hacían más dinero y yo me desesperaba y decía, Señor, como que, contrale, ¿y yo para cuándo? Al final sin saber toda la cosa que iba a hacer el Señor en un periodo cortico de tiempo. Sí, yo recuerdo que en medio de, o sea, yo también tuve esos sentimientos encontrados. Y yo recuerdo que como que yo siempre sentía dentro de mí como que el Señor te va a suplir todo cuando sea necesario. Ujú. O sea, yo sentía eso, como que, Cristi, todavía falta tiempo. O sea, Dios te va a suplir todo cuando sea el tiempo necesario. Sí. Y literalmente fue así, o sea, desde que llegó el tiempo necesario, el Señor se desbordó. Y, o sea, como que al final Dios se llevó toda la gloria porque no necesitamos la cantidad de dinero que teníamos ahorrada, porque el Señor nos dio absolutamente todo. Así es. Y, o sea, lo que nosotros pudimos comprar, es como que nosotros no gastamos nada. No. O sea, nosotros no gastamos nada. O sea, el Señor envió gente, de verdad. Envió todo como para que nosotros pudiéramos estar completos. Y eso Sí. es lo que todavía a mí se me dificulta entenderlo. Como que nosotros no fuimos a comprar nada. Y las veces que fuimos a revisar el electrodoméstico a ver cuánto iba a ser el presupuesto, no fueron pocas, fueron un par de veces. Sí, nosotros calculando y calculando y calculando. Y nunca necesitamos Ujú. eso. O sea, Y era nosotros estar esperando de que cuando llegue el Black cuando, Friday, vamos a ajá. ver qué Nosotros tal. decíamos, no, vamos a comprarlo todo en Black Friday porque los precios están más baratos. Y si no está más barato, bueno, van a estar iguales. Eh, y al ver que nosotros no tenemos ni siquiera que pensar en cuando llegue el Black Friday, sino que ya Ujú. tenemos las cosas necesarias. Como que, wow, Señor, tu fidelidad no tiene límite. Sí, como, o sea,
Lo que yo lo puedo resumir es como que Dios honra a lo que les... yo estoy muy fina. Yo lo pudiera resumir en que Dios honra a los que le honran y Ujú, que vale la pena creerle al Señor. O sea, ujú, vale la pena ser radical en cuanto a nuestras creencias, ser radical en cuanto a nuestra relación con el Señor y creerle plenamente ujú. a Él. O sea, Dios es fiel, Él es el dueño de lo de la plata, o sea, y sobre todo el hecho de permanecer en fe. Porque yo no voy a decir que yo fui la mejor, que yo siempre tuve la mejor fe, no. Yo me guayé Claro, muchísimo en este proceso. O claro, sea, nos guayamos. yo tuve mis crisis, yo lloré muchísimo, pero yo siempre intentaba como volver a centrarme Ujú, en que, Señor, mira, perdóname, pero ayúdame. O sea, yo ahora mismo no me siento con fuerza, de verdad siento que estoy sola, de verdad siento que tú me abandonaste, pero ayúdame. ujú, Entonces, como que todo esto lo estamos contando, no di que para gloriar a nosotros, sino ujú. para que ustedes puedan ver a qué Dios es que nosotros servimos y en Claro. qué Dios es que nosotros creemos. Y que ustedes puedan experimentar eso en sus propias vidas o sea, como desear tener intimidad con Él. O Ujú, sea, pues yo entiendo que hay una frase que me gusta mucho que dice, Dios no tiene favorito, Dios tiene íntimo. ujú. Y cuando uno decide creerle a Dios y caminar conforme a su palabra, Él es así, esa es su esencia. Ujú. Y como que ahora yo miro y me planteo todas las cuestionantes que me han hecho a través de mi vida. Bueno, porque yo nací en un hogar cristiano, pero realmente no siempre fui cristiano hasta que tomé la decisión. Ujú. Y muchas veces amigos cercanos, que todavía son mis amigos y lo aprecio muchísimo, me cuestionaron el por qué yo creo en Dios. Y como que yo veo todo este proceso y digo, ¿cómo no creerle a Dios? O sea, como yo me explico todo lo que ha pasado, como yo me explico todas las señales que tuvieron ahí. O sea, tú no me puedes decir que cada vez que nosotros dudábamos aparecía una señal y eso era una coincidencia. Tú me puedes decir a mí que de la nada se nos llena una casa, nos aprueban el alquiler de la casa de nuestros sueños. ¿Cómo yo no le voy a creer a Dios? Ujú. O sea, y es también para que, como que cualquiera que esté escuchando esto, no es que se sienta que está atrás, porque a nosotros nos dieron Exacto. todo, sino que puede entender que lo que hay que hacer es creerle al Señor. Otra de las cosas que pasaron en este tiempo es que mami y papi luchan mucho conmigo, porque yo sueño mucho y creo mucho. Y mami y papi estaban preocupados también, o sea, al igual que los padres de Cristo, estuvieron preocupados por nuestra salud financiera a nivel de cuando nos casemos y demás. Mami decía, tú no tienes nada para casarte, tú no tienes, sabemos que tú gastaste el dinero de tus ahorros en la universidad, o sea, ¿cómo tú vas a comprar las cosas? Y yo le decía, mami, yo tengo que creerle a Dios. O sea, yo necesito creerle al Señor, de que el Señor lo pueda hacer y de que el Señor va a suplir todo lo que yo necesito. Y en el momento yo sonaba como un iluso y podía sonar como que yo estaba soñando demasiado. Pero al final en mi corazón yo sentía que lo que yo estaba haciendo era lo correcto, que era creerle al Señor. Y le decía, mami, yo necesito creer en el Señor y yo le creo de que Él va a suplir. O sea, yo en mi misma casa he visto 1 millón de veces cómo el Señor termina supliendo. O sea, ahora mismo, siéndoles honesto, yo no sé cómo llegamos a fin de mes, pero llegamos. Y llegamos bien y todo se paga. Y pagamos casa, pagamos lo que sea que haya que pagar. Todavía no nos tocó la puerta del banco. O sea, al final, por cualquier proceso que uno esté pasando, que a quien sea que yo le esté hablando ahora esté pasando, que quien sea que está escuchando, créanle a Dios. Los procesos no son eternos, pero créanle a Dios. Y no solamente créanle, sino que vamos a pasar la prueba en 100. Exacto. Yo me traía un par de veces, pero también yo le seguí creyendo a Dios. O sea, no se detengan, no permitan que la duda acorrale su mente. No Y permitan que la duda se lo coma, como yo ujú, digo. Sino que sigan creyéndole a Dios todo momento y que su palabra permanece firme, su palabra permanece fiel. Aún sí. así, cuando nosotros no estamos viendo, una frase muy famosa que no me acuerdo quién fue que la dijo en la iglesia, pero es el hecho de que nosotros vemos el panorama actual, pero Dios ve la pintura completa. Eso fue Lucas Consley. Lucas Consley fue así Ujú, en el Congreso aquí. ujú. Que el Señor, nosotros quizás vemos un canvas vacío, pero el Señor ve la pintura completa. Y yo me he guiado de esa frase toda mi vida. El Señor tiene una obra de arte preciosa colgada en su sala, donde tú has triunfado, donde tú tienes todo lo que el Señor te prometió y donde tu vida ha sido como Él dijo y como Él dictó. No importa la situación que tú estés pasando ahora, de verdad no importa, porque lo que importa es el propósito de Dios en tu vida. Sí. O sea, y también como que nunca dejen,
no tomen decisiones sin ser guiados por Dios. Ujú. O sea, si Dios no les ha dicho que tomen una decisión, no la tomen. Si Dios les ha dicho que hagan una cosa, háganla. O sea, como que sean fieles en cuanto a las palabras de Dios. Y o sea, a mí me encanta mucho en Hebreos, en el capítulo que habla de los héroes de la fe. Porque a mí me encanta un versículo que dice como que ellos no eran dignos. O sea, el Sí. mundo no era digno de ellos. De esa gente que vivió por fe. Ujú. Y eso como que me llama tanto la atención porque yo como que, wow, o sea, mira de quién dice que el mundo no era digno. Es de gente que decidió vivir por fe. Por él. Ujú. Por fe, creyendo lo que Dios había dicho, aunque humanamente no fuera posible, no fuera lógico, no tuviera sentido. Y al final es como que se trata de ser radicales en creerle a Dios. No llevarnos, como que dejar de vivir un evangelio de domingo, dejar de vivir un evangelio conforme a lo que otra gente dice o como vemos que otra gente hace, de que, tal gente hace esto y es cristiana, entonces yo lo puedo hacer. No, sino conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios dice Sí. realmente. Y vamos a tomar a Dios en serio y a creer lo que Dios ha dicho. Y yo les aseguro que vamos a ver la gloria de Dios. Claro. Entonces, ahora yo sí veo lo del sueño de Gabriela, gracias. Ya sí, de este lado sí me gusta, gracias. La otra, en el proceso no. Sí. Y yo, o sea, de verdad, a veces el proceso me pesaba ya y ya estaba alto, pero también tenía que reconocer que por algo no estaba procesando. También tenemos que admitir Sí. que hemos crecido bastante en este Ujú. tiempo, Sí. que hemos entendido a Dios de una manera diferente. A veces yo me río y le digo que Dios tiene ¿cómo se dice esto? Dios tiene un sentido del humor único. Y eso lo decía mami también de forma de testimonio, que Dios tiene un sentido del humor único. O sea, el Señor, yo imaginaba a nosotros aquí pensando que se nos estaba cayendo el mundo arriba, y el Señor arriba diciendo como que si ustedes supieran cómo yo lo tengo en la mano, todo lo que ustedes necesitan, ustedes no estuvieran preocupados, ustedes estuvieran riéndose conmigo. Pero Y nosotros viéndonos locos por un par de claro, meses y en 2 días el Señor resolvió todo. todo, Gracias. sin nosotros tener que mover un dedo. Ujú. O sea, esas son las cosas que a mí me sigue sorprendiendo hasta el sol de hoy. Y va a ser un testimonio que yo voy a contar toda la vida. O sea, el Señor me llenó mi casa en 2 días. Sí. Esas son cosas que yo voy a contar toda mi vida, donde sea que yo vaya. Entonces, el episodio va a ser largo. No sé si se lo habrán oído por Vamos a ver tanda si o lo vamos a cómo. dividir. Pero gracias por escucharlo, de verdad. Y espero que que sea de bendición para Claro, ustedes. claro. Y que no se olviden nunca de creer y nunca duden de la palabra de Dios. O sea, humanamente yo sé que lo vamos a hacer, pero recuérdense que lo que el Señor dijo, recuérdense lo que el Señor dijo una y otra vez. Y no desistan. Que yo estuve a punto de hacerlo un par de veces y me agarré de Dios. Así que nada, amigos. Muy contentos de volver a estar con ustedes aquí, de verdad. Muy, muy, muy felices de poder volver a compartir con ustedes las cosas que nos han pasado y de contar este testimonio tan grande y tan bonito que el Señor ha hecho en nosotros. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Chao.